¿Cómo pensaba Salvador Freixedo ya casi al final de sus días? Le vamos a batallar un poco en entenderlo, lo cual esto no es responsabilidad de Salvador Freixedo, sino a lo mejor de nosotros, los contemporáneos, que no le tenemos mucha paciencia a las personas que ya son de edad muy avanzada. Tendremos que hacer un ejercicio de paciencia porque esto es uno de los últimos documentos que hizo en vida Salvador Freixedo para la plataforma de YouTube. Pues don Salvador, quisiera como empezar esta entrevista dándote las gracias por la charla tan bonita que has dado No y fue una homilía. una humildad. Fíjense amigos, aquí ya se escucha al Salvador Freixedo algo cansado. Esta entrevista obviamente fue hecha justo después de la serie de videos que hemos estado analizando y de la cual hoy he subido muchos fragmentos a TikTok. Es una charla donde Salvador Freixedo habla sobre las virtudes que todavía tiene y que pudo haber tenido en alguna vez la Iglesia Católica. Es una charla donde él dice cuáles son los seres, los tipos de seres que nos mantienen engañados, ¿no? Es una charla donde él da una especie de agradecimiento a su ángel de la guardia. Pues después de esa charla se le hizo esta entrevista. Por eso lo vamos a escuchar algo agotado porque, bueno, las charlas, las conferencias que daba Salvador Freixedo eran muy intensas y eran muy desgastantes para él. Una humildad. Fue una humildad. Es lo que seguramente van a decir. Sí, estuvo muy sentida y con un mensaje muy hermoso y yo pues, te lo agradezco porque eso lo necesitamos. Fíjense amigos, en efecto, y cada vez se necesita más. Charlas que nos reconcilien con las tradiciones espirituales de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Charlas donde se nos diga a la comunidad de seguidores de Salvador Freixedo que no necesariamente tenemos que tener enemigos del otro lado. Enemigos en las iglesias cristianas, enemigos en las iglesias católicas. Ahí tenemos más aliados que enemigos. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender eso, amigos. Sí, mucha gente lo necesita. Tengamos ese mensaje de conciencia porque tú lo has dicho claramente. Hay unas razas que han manipulado a nosotros, a la humanidad, pero hay algo que sí podemos hacer nosotros, que es el amor para el prójimo. Ahí está. Esa conferencia terminaba y nosotros luego reaccionaremos a la parte final de dicha conferencia. Es una masterclass de la granja humana prácticamente. En esa conferencia se menciona que, bueno, nosotros como humanos, pues no tenemos la tecnología de estos seres, ¿no? No podemos viajar entre dimensiones, no podemos volvernos invisibles, no podemos entrar en la mente de otros seres inteligentes. Tenemos muchas desventajas, pero tenemos una gran ventaja, amigos. Que estos seres a lo mejor alguna vez tuvieron, pero que perdieron por el hecho de haber abrazado el mal y el placer de hacer el mal, que es nuestra capacidad de amar, la cual, por cierto, desde hace muchas décadas quieren que sea minada. Quieren que el ser humano se convierta en una especie de número, de robot, nada más, porque saben que ahí es donde está su principal desventaja contra nosotros, porque ellos no saben dar el amor que nosotros damos. Un ser humano, por más ignorante que sea, o por más sabio que sea, por más creyente o no que sea, es capaz de dar la vida por un desconocido incluso, para salvar la vida de un niño, para salvar la vida de alguien que a lo mejor ha visto un par de veces. El hecho de que el ser humano tenga esa gran capacidad de amar es lo que estos seres temen y por eso nos quieren convertir en máquinas, amigos. Amor para el prójimo. Que eso no nos lo puede quitar nadie. Y la decisión de hacer el bien a todos, incluyendo a nosotros mismos. Que es la esencia de todas las religiones y del cristianismo más todavía. Exactamente, amigos. Esa es la esencia prácticamente de todas las religiones, pero también de las conductas de comportamiento, de las legislaciones que hay, pues muchas de ellas bien intencionadas, pero que muy pocos son cívicamente obedientes a dichas legislaciones. Pero en sí, la humanidad ha entendido muy bien eso y procura ponerlo en práctica. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, a veces se nos olvida, ¿no? Que en este mundo debemos de respetar y amar al prójimo, como a nosotros mismos. Pero ha habido personas que ya han olvidado incluso cómo amarse a sí mismos, cómo respetarse a sí mismos. Y por eso estamos viendo en la actualidad, pues una alza
una gran cantidad de personas que atentan en contra de su propia vida y de su propia salud, ¿no? Es la esencia. Todos los grandes fundadores dijeron, ama a tu prójimo, de una manera o de otra, pero todos decían lo mismo. Zoroastro, el que haya leído el Senda Avesta, que es la Biblia de los zoroastrianos, dice lo mismo. Creo que son 12 puntos. Exactamente, amigos. Desde que la humanidad tiene conciencia y tiene la capacidad de creer en algo superior a él, ha entendido que entre nosotros los seres humanos hay una igualdad. Una igualdad porque nosotros somos criaturas fruto del ingenio de una entidad superior. Y por ende, nosotros debemos de amarnos de igual a igual. Tenemos que considerarnos y respetarnos de igual a igual con otros que son como nosotros, independientemente del color de su piel, independientemente de su estatura, independientemente de su talla, de su clan, de su tribu. Porque como humanidad todos somos uno. Fíjense, conceptos que el ser humano conoce desde hace 25,000, 50,000, 200,000 o a lo mejor hasta 1,000,000 de años. ¿Por qué se nos ha olvidado? ¿Es algo que hayamos hecho voluntariamente o se nos ha orillado a eso? ¿O nos han manipulado de tal forma que aprendamos a odiar? Que aprendamos a odiarnos los unos a los otros. Ese es un gran punto. Buda también dice, tiene los 8 buenos... Sí, los 8 buenos comportamientos. Pueden tratar, dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Lo que pasa luego viene este espíritu maldito, satánico, que enreda las cosas. Fíjense, ya al final de sus días, Salvador Freixedo hablaba de estos temas, pues desde su gran punto de vista y desde su gran conocimiento teológico, por haber sido ex sacerdote y sobre todo jesuita. Durante mucho tiempo, incluso la misma Iglesia Católica ha hecho parecer que el demonio como tal no existe. Que la idea de un demonio, de un ente que englobe todo el mal, o de un conjunto de entes que engloben todo el mal que nos ocurre, es una simple metáfora. Y que los seres humanos somos responsables de todo lo malo que nos ha pasado. Yo pienso que ni tan, ni muy. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decimos acá en México. Sí, los seres humanos somos responsables de la mayoría de las cosas que nos ocurren, porque no hemos sabido defendernos, porque no hemos tenido la inteligencia suficiente para decirle no al mal, ni a la influencia del mal. Pero eso no quiere decir que no exista un ente, o un conjunto, o un grupo de entes que fomenten el mal. Eso también forma parte del engaño. ¿Por qué se nos ha hecho creer casi de manera sistemática que no existe una entidad o un conjunto de entidades que en realidad fomentan y procuran el mal, que lo patrocinan, que incluso han intervenido en nuestra civilización para que nosotros nos convirtamos en seres cada vez más malvados? Porque ellos saben que nuestro principal potencial es la bondad, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hace 2000 años tuvo que venir otro ser que no era tampoco de este mundo a volver a recordarlo. Y de seguro cada cierto tiempo tendrán que venir seres y civilizaciones a volver a recordarnos eso. Porque ellos saben que ahí está nuestra principal herramienta para defendernos de estos falsos dioses. A lo mejor escoge a un supremo sacerdote, a un papa por ahí, y le dice 4 chorradas y le hace inventar cosas que desbaratan. Y acaban como está dando ejemplo ahora, por ejemplo, el Islam, de la religión, del sometimiento, que eso significa Islam. Acaban, pues ya ves los horrores que está haciendo ahora en 4, 5, 6 sitios. Fíjense, amigos, ¿qué quiere decir aquí Salvador Freixedo? Había que seguirle la pauta, había que saber muy bien también escuchar entre líneas, porque ya en esta edad Salvador Freixedo se cansaba bastante. Y como él estaba acostumbrado cuando era más joven, cuando era un chaval de 50 o 60 años, palabras del mismo, ¿no? Y lo decía de manera de broma, porque bueno, llegó hasta los 80 y tantos años. Entonces cuando él decía, cuando yo era joven y tenía apenas 60 años, ya quisiéramos muchos llegar a esa edad. Bueno, él estaba acostumbrado a tocar un tema y abrir un contexto impresionante. A veces era más el contexto que él daba al tema
que la propia conclusión o que el desarrollo del mismo tema, ¿no? Porque era un excelente orador. Entonces, aquí ya, en esta edad, él pretendía hacer eso, pero ya no le alcanzaba. Ya no le alcanzaba ni siquiera el aire. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha paciencia y entender que algunas cosas se le escapaban, pero las ideas principales ahí quedaban. Incluso, amigos, creo que ya a esta edad Salvador Freixedo se atrevía a decir muchas cosas que de joven no podía. Porque cuando uno ya llega, me imagino, a los 80 años, amigos, cuando uno ya está cercano a los 90, a los 100 años, uno ya no le tiene miedo a nada. Uno ya no le tiene miedo a los oligarcas. Uno ya no le tiene miedo a las élites. Porque uno ya no tiene nada que perder. Porque uno ya está más allá de este mundo que en este mundo, ¿no? Y es por eso que muchos hombres que están al borde de la muerte toman el valor y declaran sus secretos. Sobre todo sus secretos que guardaron durante tanto tiempo para proteger a sus familias. Y por eso tantos casos de ex militares, ex pilotos, ex políticos que terminan declarando, ¿recuerdan aquella nave que yo dije que no era cierto? Pues sí era cierto. ¿Recuerdan que yo cuando era joven dije que tal experimento era una mentira? Pues sí era verdad, etcétera, etcétera. Ciertos que se llaman islamistas, ¿verdad? Y sin embargo, yo he conocido algún maometano que le pregunté, bueno, ¿qué tú querías ser en la vida? Yo ser un buen maometano. ¿Y eso qué es? Ser eso, ayudador y ser humilde, como me ha dicho el profeta, ¿ves? Pero claro, esa es la religión auténtica, no todavía traqueteada por algún estúpido con autoridad. ¿Entiendes? Sí. Esos son gente que tiene mucha autoridad en la iglesia o en la religión que sea y estropean todo y las convierten. Y peor aún, amigos, fíjense cómo comenzó este planteamiento de Salvador Freixedo. Pareciera que los entes que se dedican a fomentar el mal sí van a por esos líderes. En el mundillo del fenómeno ovni siempre se ha reclamado que cuando supuestamente llegan a nuestro planeta estos seres, no se dirijan a los líderes de los países, a los líderes de las religiones, a los líderes de la sociedad. Uno siempre está reclamándole a los extraterrestres, ¿por qué van y se le presentan a niños? ¿Por qué van y se le presentan a campesinos? ¿Por qué van y se le presentan a personas que a lo mejor son de dudosa credibilidad? ¿Por qué no van y se entrevistan con el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no van y se entrevistan con el Papa? Pues estos seres no lo hacen, los que vienen de otros mundos. Pero aquellos que vienen de otras dimensiones, con la intención de conquistarnos o de exterminarnos, ellos sí lo hacen, amigos. Ellos sí procuran. Y más cuando estos jerarcas, cuando estos líderes de opinión los invocan. Hace algunos directos estuvimos viendo precisamente una entrevista a Salvador Freixedo que decía, cuidado con lo que invocan, porque la Ouija y otros tipos de invocaciones funcionan. Claro que funcionan. Ustedes saben que yo soy lector del libro Urantia, amigos, y en el libro Urantia se descarta totalmente la idea de las posesiones. Pero hay un apartado, una frase, unas cuantas líneas del libro Urantia que dice que aquellos seres humanos que sinceramente quieren servirle a las entidades del mal, aquellos que con toda su alma desean servirle a las entidades del mal, créanme que las entidades del mal van a ir a por ellos. Entonces, la invocación egoísta para ser precisamente marioneta o títere o instrumento de estos seres, sí resulta, sí es efectiva. Por eso Salvador Freixedo mencionó al inicio de esta respuesta que está dando. Estos seres procuran aquellos que son los líderes que al final terminan destruyendo a las religiones, terminan destruyendo a la espiritualidad, terminan destruyendo a las sociedades y a la política. Entonces, que no nos vengan a decir aquí que el mal, que el representante del mal es una metáfora y que el ser humano es responsable 100% de todo lo malo que le pasa, porque eso no es cierto, amigos. Esa es una acusación
que no se sostiene, que no ha lugar. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, puedes ser nuestro miembro patrocinador aquí en YouTube. Sigue las instrucciones en el enlace que está en la descripción. Recibe beneficios exclusivos y apoya nuestro proyecto. ¡Hasta pronto!